Sí. Yo quiero hablar acerca de David unos minutos. Primera de Reyes, capítulo 16. Ustedes me quedaron unos minutos. Quiero transmitirle una palabra en estos minutos a la juventud, porque ustedes más que son ser unos jóvenes, son una generación que Dios quiere usar. Amén. Estamos aquí porque Dios nos ha llamado para marcar a esta generación. A su nombre. Bueno, yo también soy joven, ¿ah? Amén. Y aquí estamos sirviendo a Dios. ¿Cuánto quieren servir a Dios? ¿Cuánto quieren servir a Dios? Dar un aplauso a ese Dios, a Dios. Reyes 16, Samuel 16. Primer libro de Samuel 16, voy a leer a favor de ustedes en el nombre de Jesucristo. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerpo de aceite y ven, enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiere, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio a Jehová, he venido. Y llama a Isaí el sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me unirás al que yo te dije. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirlo con miedo, y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Elías y dijo: de cierto delante de Jehová está ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha elegido Jehová o ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se fue a Ramá. Denle un aplauso al Señor. Puede sentarse. Dígale al que le queda al lado: voy a ser ungido. Dígale al que le queda al lado: voy a ser ungido. Amén. Yo creo que todos hemos escuchado hablar de David. Todos hemos escuchado hablar del hombre que Dios escogió. Hablar de un joven, de un jovencito de 17 años que Dios lo escoge para que sea rey. Pero lo tremendo de este joven es que la Biblia dice en el capítulo 16 del verso 1 que leímos, que el profeta Samuel está llorando. Mientras el profeta Samuel llora, la Biblia dice que Dios se le aparece a Samuel y Dios le dice: no llores más, no estés llorando por Saúl, ya el tiempo de Saúl pasó, deja de llorar por lo que pasó ayer, porque yo tengo algo mejor para este tiempo. A su nombre. Creo que le doy un aplauso al Señor. Yo creo, escuchen esto, el profeta está llorando, dice la Biblia, está lamentando porque el hombre que él había ungido hacía unos años atrás, Dios había dicho: ya no va a ser más rey. Y la Biblia dice que el profeta lloraba. Ahora bien, Dios le dice: no llores, porque yo te voy a enviar a la casa de Isaí
porque de sus hijos me he provisto de rey. No llores porque te voy a enviar a Tanda, fuente de vida, porque de Tanda me he provisto de un rey y una reina que voy a levantar. No, yo creo que no le estoy hablando a la gente por reina en esta hora. A su nombre. La Biblia dice que el hombre de Dios se levanta y se va a Belén. Y cuando el hombre de Dios llega, la Biblia dice que los ancianos de la ciudad salen a recibir al varón de Dios. Pero dice la Biblia que ellos le vienen a decir: vienes en son de paz, es pacífica tu venida. El hombre de Dios dice: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Lo tremendo es que Dios, para escoger un hombre, buscó una estrategia. Dios, para unir a un hombre, buscó una estrategia. Quizás para Dios ungirnos a nosotros, Dios buscó una estrategia. La estrategia pudo ser un amigo que te invitó, la estrategia pudo ser tu mamá que te trajo, la estrategia pudo ser que de repente alguien te trajo, escuchaste la emisora y dijiste: yo voy a ir, voy a recibir de Dios. Pero la estrategia de Dios es para ungir tu vida. Amén. Estás aquí para marcar a una generación. Yo vi un eslogan que salió allí: generaciones de guerreros. ¿Sí o no? ¿Para qué Dios ungió a David? Dios ungió a David para que fuera un guerrero. Dios ungió a David para que David matara a un gigante. Lo tremendo es que cuando el profeta llega a casa de Isaí, Isaí no lo convoca. Isaí no convoca a David, porque Isaí de repente dice: bueno, David es un muchacho, y además de que es un muchacho, no es hijo del matrimonio. David no califica. David no está preparado para ser el rey. Pero cuando Isaí dijo no califica, Dios dijo: este es el hombre que califica para que sea el rey. Dios mío. No sé si hay un joven aquí hoy. A su nombre. No sé si hay un joven aquí hoy. Pero yo creo que de allá, del monte donde estaba David no sabía lo que estaba pasando en casa. La Biblia dice que Isaí convocó a sus 7 hijos. Y el número 8 no lo convocó. El que Dios había escogido no fue convocado. Muchas veces el que Dios escoge no lo convocó, pero Dios lo convocó. ¡A su nombre! La Biblia dice que el hombre no lo invitan al almuerzo. Por así decirlo, a David no lo invita a su padre, no lo invita al almuerzo. David queda por fuera. Imagínese usted al profeta. El profeta llega a casa de Isaí, y Isaí pasa a sus 7 hijos, y a ninguno de esos 7 Dios había escogido. Imagínense cómo se sentía el profeta. De repente el profeta dijo: ¿será que yo me equivoqué? ¿Será que? Porque dice la Biblia que a todo el que pasaba Dios no lo había escogido. Y el profeta le pregunta: ¿tienes aún otro hijo? Y Isaí le dice: sí, queda el menor. La expresión ahí, cuando él dice queda el menor, sí, te queda el menor, lo que le está diciendo es: el que queda no es importante. O en otras palabras, si Dios no escogió a estos 7, menos va a escoger al 8. Pero la Biblia dice que Dios no mira lo que el hombre está viendo. Una cosa está viendo tú, pero otra cosa está viendo Dios. Amén. Y dice la Biblia que el profeta dijo: no nos sentaremos a la mesa hasta que el que está en el monte venga aquí. No nos sentaremos a la mesa hasta que el último de tus hijos llegue aquí. Y me parece ver a mí que de repente David está con sus ovejas allí, está apacentando sus ovejas, y David ve que viene un mensajero corriendo. David de repente se extraña porque ve que viene un mensajero corriendo, y el mensajero le dice: David, ¿sabes una cosa? En la casa de tu padre hay un almuerzo, y hay un hombre medio raro que dice que es profeta, pero ese hombre medio raro ha dicho que nadie va a comer hasta que tú entres a su nombre. Porque cuando Dios escoge un hombre, Dios no va a permitir que nada ocurra en casa hasta que ese hombre no esté. A su nombre. ¿Cuántos creen que van a ser unidos? Denle un aplauso al Señor. Yo te vine a provocar a cada joven que está aquí, lo vine a provocar en esta noche, porque yo creo que Dios levanta una generación de ¿qué? Dígalo fuerte. Una generación de. Yo vi un eslogan ahí: generaciones de. A su nombre. Y para seguir es lo que necesitamos, que seamos unidos. Amén. Y la Biblia dice que a David entra David. Y cuando David entra, note esto: el hombre no fue invitado al almuerzo, no calificaba para su padre
ni para sus hermanos. Fue menospreciado. Y a Dios le encanta honrarte en el lugar donde eres menospreciado. A su nombre. Donde salió el menosprecio, salió la honra. En la misma familia que dijo, este hombre no califica, fue la misma familia que vio cómo lo vieron. Cómo se dijo, este será el próximo rey de Israel. David salió de allí, pero David ya no salió el mismo David, porque ahora salió bajo un espíritu de guerra. A su nombre. Ahora salió bajo un espíritu de conquista. Ahora salió ungido. Y David ungido para dos cosas importantes. La primera, para traer la presencia de Dios al pueblo, porque hacía 20 años el arca de Dios no estaba en la ciudad. La presencia de Dios hacía 20 años no estaba. Y la segunda, para matar a Goliat. A su nombre. Dígale que le quede al lado, mírame bien, porque como me ves hoy, no me verás mañana. Dígale, mírame bien, porque como me estás viendo hoy, no me verás mañana. Hoy me ves aquí sentado, pero mañana estaré ministrando a Dios. A su nombre. Hoy me ves aquí sentado, pero mañana estaré en una plataforma sirviendo a Dios. Amén. ¿Me parece ver a David ahí? Que de repente David está en medio de sus hermanos. Y yo creo, cuando el profeta lo, como decimos en Colombia, David se la creyó y dijo, bueno, aunque ustedes no me invitaron, pero Dios me invitó. Y fue ungido el hombre delante de sus hermanos. Ahora, la Biblia dice que a partir de ese día el Espíritu de Dios vino sobre David. Pero al capítulo siguiente, el capítulo 17, se levanta un escenario. El escenario en el cual David va a ser honrado. Se levanta un gigante, un hombre que está desafiando a un pueblo durante 40 días. El hombre estaba diciendo, salga uno de ustedes y pelee conmigo. Y si me vence, todos los filisteos les serviremos. Hay un hombre que desafía al pueblo, pero en medio del desafío llega un jovencito que hace años atrás había sido ungido. Llega un jovencito que Dios había depositado la unción en él. Y el gigante se levanta y está desafiando. Y dice la Biblia que David escucha las palabras del gigante. Y la palabra dice que David dijo, yo voy a pelear con él. Pero antes de pelear, David dijo, ¿qué le darán al hombre que venza a ese gigante? Y a David le dice nada más y nada menos esto. Al hombre que vence al gigante, lo van a colmar de bienes. No va a pagar más impuestos. El rey lo va a librar de impuestos. Y además de eso, va a ser el suegro del rey. A su nombre, el yerno del rey. Porque el rey le va a dar su hija a su nombre. Cuando tú te levantas en un espíritu de guerra, cuando Dios te unge, tienes la posibilidad de tener la hija del rey. Amén. Un hijo del rey. No sé si usted me está entendiendo. Denle un aplauso al Señor. ¿Cuántos pueden decir aleluya? Yo quiero predicarle 2 minutos más, porque quiero impartir una palabra. Deben 15 minutos más. A su nombre. Mire, jóvenes, el día que David fue ungido, ese día, Dios se comprometió con David. El día que un hombre es ungido, todo lo que ese hombre haga, para Dios será respaldado. Todo lo que ese hombre se proponga hacer tendrá respaldo de parte de Dios. Por eso la intención fundamental de la juventud debe ser Dios unge mi vida. Porque cuando Dios te unge, Dios cambia todo. Cuando Dios te unge, uno de repente está en la iglesia y puede ser la persona más común, pero el día que Dios te unge, te vuelves una persona especial. De repente, antes de ser ungido, nadie quiere estar contigo, pero cuando Dios te unge, todo el mundo te está buscando. Amén. Porque hay algo en ti, la presencia de Dios. Y yo creo que la juventud de esta ciudad debe tener algo especial. Y yo he venido como el profeta Samuel a ver dónde Dios va a depositar su presencia. En qué hombre, en qué joven Dios va a depositar su presencia. David, Dios lo sacó de atrás para ponerlo adelante. El hombre estaba apacentando ovejas. Cuando entró, lo primero que olía era que olía campo, a su nombre, porque había sido entrenado en el campo. Este hombre olía campo, olía a ovejas.
a su nombre, pero fue unido porque había sido entrenado. Amén. Y fue el hombre que calificaba para Dios, porque a Dios le gusta escoger gente que para el mundo no califica. Es la gente que Dios escoge, lo prepara y empieza a Dios a traer cambio a una generación. Yo le quiero decir a cada joven que está aquí, no solamente Dios te escogió a ti para darte salvación y vida eterna, te escogió a ti para marcar esta generación, para traer un cambio, Dios, a través de tu vida en esta generación, para derribar el gigante que se ha levantado en esta generación, para decirle al diablo y al mundo que aunque todos digan que es normal lo que se está viviendo hoy, que es normal de repente hacer cosas desagradables, que es normal estar de repente pegado viendo lo que no edifica tu vida, levantarse una generación y decir no es normal, porque lo normal es que agrademos al Dios del cielo. Una generación que cambia el destino de un país. Amén. Usted sabe que la mayoría de jóvenes ven en la televisión, en los modelos, ven una referencia indicada. Pero yo creo que tiene que llegar el tiempo donde la iglesia, los jóvenes cristianos sean la referencia indicada, su nombre. A partir del día que David fue ungido, su vida completa empezó a cambiar. Nadie conocía a David. Si usted nota, nadie lo conocía, pero cuando Saúl tenía un espíritu que lo atormentaba, a Saúl le dijeron: hay un joven, es hijo de Isaí, sabe tocar bien el arpa, es sabio, es prudente en sus palabras y Jehová está con él. Empezaron a hablar bien de David. ¿Pero por qué empezaron a hablar bien de David? Porque ya Dios lo había ungido. Cuando Dios te unge, todo en tu vida cambia. Cuando Dios te unge, estarás en escenarios que jamás tú pensaste estar. Cuando Dios te unge, estarás con gente que tú dirás: pero ¿cómo yo estoy aquí con esta persona? Es la misma unción que Dios ha depositado sobre ti. Quiero terminar con esto, porque Dios me mostró algo para la juventud. Hay jóvenes aquí que están teniendo fuertes luchas en el internet, fuertes luchas con la pornografía, fuertes luchas en su vida personal. Dios quiere traer rompimiento en tu vida en esta noche, porque Dios quiere usar tu vida, Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Jesucristo tiene un plan específico sobre ti. El plan es que le sirvas, el plan es que traigas una palabra de Dios en este tiempo. La Biblia dice en el libro de Proverbios, capítulo 1, verso 7, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Cuando empezamos a temer a Dios, hay cosas que se empiezan a abrir en tu mente y uno no entiende. Uno dice: pero ¿cómo yo puedo entender esto? El temor que tienes de Dios te da sabiduría, te empieza a meter en la palabra de una manera tan profunda que uno se impresiona, se impacta de lo que Dios empieza a revelar. Hoy se ha levantado un gigante de repente en contra de esta generación. Un gigante que se ha levantado en contra de repente la ciudad. Pero hay un joven que Dios quiere usar para derribar ese gigante. Hay un joven que Dios le quiere llevar en un espíritu de guerra, una generación de guerreros en este tiempo. Amén. Porque hay influencias espirituales. A su nombre. ¿Cuántas cosas no está enviando el infierno para destruir la juventud? Nosotros somos hoy los hombres que Dios quiere usar para transformar a través de nosotros una generación. Le quiero terminar con esto. La Biblia dice que a David lo unge, y a partir de ese día el Espíritu de Jehová estuvo con David. Pero dice que David volvió a su campo, David volvió donde apacentaba ovejas, volvió a ser entrenado. David, cuando se fue a su campo, empezó a matar a sus leones. Y la Biblia dice que cuando llegó al campo donde estaban sus hermanos, dice que Goliat lo vio y lo menospreció. Goliat lo vio, y cuando lo vio dijo: ¿soy yo acaso Pedro para que tú vengas con palos? Y dice la Biblia que maldijo a David en el nombre de su Dios y le dijo: hoy te entregaré a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Pero David le declaró otra palabra. Le dijo a él: tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo aquí en el nombre de Jehová, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará en mis manos y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Usted tiene que hablar al
David declaró una palabra y esta palabra afectó. Si se lo va a dar, déselo que es para Dios, su nombre. Esta palabra afectó el mundo espiritual. Siempre que yo leo esta historia me impacta, porque es un hombre que le está diciendo a un gigante que él lo va a vencer y que le va a cortar la cabeza. Pero cuando usted nota, este hombre no lleva una espada en su mano. Este hombre lleva 5 piedras y una onda. Y dice la Biblia que David llevaba solamente eso y una vara, porque era un pastor. David llevaba solamente 5 piedras y una onda. Y estaba diciendo: hoy yo te voy a vencer y te voy a cortar la cabeza. David, yo creo que entendía lo que era soltar una palabra. David lo que entendía lo que era soltar una palabra. Esta palabra fluyó en la vida de David. David mató a un gigante de casi 3 metros. David era pequeño, pero ¿sabe algo? Aunque era pequeño, físicamente era un gigante delante de Dios, porque Dios estaba con él. Amén. Dios estaba con él, porque ya Dios lo había unido. La unción, cuando Dios te une a ti, la unción es para derribar gigantes. La unción no es para estar cómodo, la unción es para derribar gigantes. La unción es para establecer el reino de Dios. La unción es para llegar a lugares y empezar a quebrantar las fuerzas del infierno. Nosotros allá, yo le contaba el año pasado a algunos jóvenes, creo que algunos están aquí. Mire, el año pasado, hace algunos años atrás, yo el año pasado le contaba mi testimonio cuando me convertí. Desde los 15 años empecé a servir a Dios, pero con unos jóvenes medio locos, como decimos en Colombia, empezamos a ir a predicar en las calles. Y la zona rosa, donde estaban todos los bares, nosotros empezamos a hacer actos proféticos. A las 5 de la mañana salíamos a predicar en las calles con un regazo. Y tomábamos aceite y empezamos a ungir todos los bares, las discotecas, y a decir: Señor, declaramos que tú traerás en estos lugares, se establecerán iglesias. Empezamos a ungir toda la zona rosa. ¿Y sabe qué pasó? Todos los negocios se cayeron. ¡A su nombre! Hoy, en esa zona rosa hay pura iglesia cristiana, pura iglesia evangélica. Y escucha lo que está pasando en mi ciudad. La gente no está pensando en colocar discotecas, en hacer hoteles. La gente está pensando en tener empresas, en establecer restaurantes. Hay otra mentalidad. Y estos días, uno de los jóvenes, que es pastor también, Jorge Quinto se llama él, me llamó y me dijo: ¿te acuerdas todo lo que pasó en ese tiempo que predicaba? Nosotros somos culpables que esa gente perdiera a su nombre por la palabra que declarábamos. Yo le quiero decir que cuando Dios te une, lo que tú declares se establece, se cumple. Amén. Porque la Biblia dice que en el poder de la lengua está la vida y está la muerte. Jóvenes que se puedan levantar y empiecen a declarar: donde hay bares se establecerán centros de rehabilitación, se establecerán iglesias. Empiecen a declarar en contra del gigante y derriben el gigante en el nombre de Jesús. Que esté en el colegio y el colegio sea afectado por el poder de Dios. Que la gente que está en el colegio, la gente que está en tu salón, que está en la universidad, cuando te vea a ti, pueda ser afectado por lo que hay sobre ti, a su nombre. El Señor le dijo a Jeremías que se conviertan ellos a ti, pero que tú no te conviertas a ellos. Amén. Estamos llamados a eso, a traer jóvenes al Señor. Amén. Y la mayor estrategia de cómo ha crecido la iglesia en Colombia es que se empezó a trabajar con los niños. Los niños, escuela de niños, esos niños crecieron, se volvieron adolescentes, pero esos adolescentes empezaron a ganar adolescentes. Después esos adolescentes fueron jóvenes, y esos jóvenes empezaron a ganar jóvenes. Y hoy estamos viendo a Dios haciendo cosas extraordinarias. Pero yo vine con Samuel a decirle a alguien: Dios te saca del campo de las ovejas para depositar sobre ti su presencia, para depositar sobre ti su unción, para unir y para cambiar el destino de tu vida. Póngase de pie en esta preciosa noche. Quiero orar por usted. Jesús está aquí. Dígale que le quede al lado: Jesús está aquí y te llama. Dígale: Jesús está aquí y te llama.
Ay, Señor, gracias. Levante su mano por un momento. Creo que Dios trae un despertar a esta generación. Hermana Yesenia, quiero hablar con usted. Voy a hacer una oración. Yo quiero que usted levante su mano. Quiero que toda la iglesia levante su mano hacia ella. Levante su mano, vamos a orar. Quiero que usted declare conmigo esta palabra. Declara a la cuenta de 3 conmigo. Que en el nombre de Jesús hoy Dios crea un milagro en toda su espalda, en toda su columna. Padre, en el nombre de Jesús, a la cuenta de 3 usted lo va a declarar conmigo. Amén. Extienda su mano. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que conforme tú me mostrabas, Señor, que un ángel venía y, Señor, hacía un milagro en toda su columna, en toda su espalda, y veía como una espina era sacada de su espalda, oh Dios. Padre, en el nombre de Jesús yo le hablo a su columna y declaro que se crea, Señor amado Dios, se crea una columna nueva, se crea una columna nueva en el nombre de Jesús. Ahora mismo, a la 1, a la 2 y a la 3, diga conmigo, columna, ahora te hablamos y ordenamos que se crea una columna nueva en el nombre de Jesús. Padre, ahora, Espíritu de Dios, ven sobre ella. Padre, que el poder creativo de Dios, que el poder creativo de Jesucristo empiece a crear. Dios, yo declaro que se crea la curvatura en su espalda, que, Señor, hay un milagro sobrenatural que ocurre hoy, Señor. Crea huesos en el nombre de Jesús. Padre, siento tu presencia descendiendo sobre ella ahora. Padre, en el nombre de Jesús, ahora, Espíritu de Dios, crea, se crea en el nombre de Jesús. Le hablo, Dios mío, a todo su cuerpo. Señor, tu palabra dice que, tú nos enviaste a sanar, y hay una, Padre, hoy yo declaro que tú, Dios mío, estableces un milagro. Wow, hay una unción que está pasando por toda tu espalda. El Espíritu de Dios está haciendo algo en tu columna hoy, en tu columna vertebral. Algo se está creando, se queda la curvatura en el nombre de Jesús. Padre, hoy yo declaro libertad y declaro sanidad. Te doy gracias, Padre, porque algo está pasando en el mundo espiritual. Algo está pasando aquí. Dios está creando, Espíritu Santo, más, Señor, más. Todo dolor se va ahora mismo en el nombre de Jesús. Quiero que cierre tus ojos por un momento y levante su mano ahí. Que la hermana está bajo la unción del Espíritu Santo, está haciendo algo. Es un ángel trabajando en su vida. Oh Señor, levanta tu mano, joven. La unción del Espíritu de Dios está aquí. Toda batalla, toda lucha que usted está teniendo hoy, el Espíritu de Dios la va a romper. Hoy el Espíritu de Dios se va a llevar toda lucha. Todo lo que tú estés luchando en tu intimidad, Dios hoy se lo va a llevar. El Espíritu de Dios trae su presencia. Padre, te pido que toques a cada joven. En el nombre de Jesús, reprendo todo espíritu, Dios mío, de la laxidia. Reprendo todo espíritu contrario. Todo lo que, Dios mío, quiere apartar a la juventud del propósito eterno, del propósito divino que tú tienes con ellos. Hoy yo lo declaro sin poder y sin autoridad. Dios, trae una palabra profética sobre esta juventud. Y declaro que esta juventud hoy, Señor, a partir de este día, tú cambias el destino de su vida. Tú cambias el destino, Dios, de su vida hoy.